Abra la Biblia, querido hermano, querida hermana, en el Evangelio según San Mateo, en el último capítulo, capítulo 28, y vamos a leer del versículo 11 al final. Mateo 28, 11 al 20. ¿Lo ha encontrado? Vamos a hacer una lectura alternativa. Yo leo el primer versículo y usted el siguiente, y así concluiremos todos los versículos. Empiezo. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tome su lugar. De esta manera concluye San Mateo su evangelio escrito por él. Mateo, discípulo del Señor. Mateo, un hombre que caminó con el Señor, que estuvo con el Señor, fue testigo de las maravillosas y gloriosas cosas que ocurrieron en ese tiempo. Los primeros versículos que hemos leído nos presentan los absurdos esfuerzos que hacen los hombres para ocultar la verdad y para no creer a la verdad, cuando que es más fácil creer ante la evidencia que no creer. Una guardia romana que estaba al servicio de los sacerdotes fue comisionada para guardar la tumba del Nazareno. Y esa guardia tenía una reglamentación muy estricta. Si ellos se hubieran dormido, si realmente hubiera acontecido lo que ellos dijeron por consejo de los sacerdotes, la muerte, el esfuerzo que la gente hace para no creer, no porque no haya pruebas, sino porque simple y llanamente no quieren creer. Por cierto, eso mismo pasa con los discípulos, o pasó con los discípulos que fueron tardos en creer. San Lucas nos presenta a los caminantes de Maús. Ellos van a una aldea cercana. Por cierto, también hoy día hay muchos Emaús
en la tierra de Israel, unos en Latrún, otros hasta en Galilea, otros hasta en Jordania, muchos Emaús. Estos discípulos iban en el camino y se unió otro caminante. Y ese caminante les preguntó qué era lo que iban hablando. Y ellos le dijeron: ¿qué no sabes lo que ha pasado? De Jesús Nazareno, hombre de Dios que fue muerto en la cruz. Y esa fue la oportunidad para que ese caminante les hablara con las Escrituras y les mostrara que era necesario que el Cristo muriese para redención de la humanidad. Y usted conoce la historia. Lo que resalta también de esta narración es que ellos, hasta después que tomó el pan, se percataron quién era. Y entonces dijeron: no es posible. Ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y no lo identificamos. Los últimos versículos de esta conclusión, sin embargo, nos refieren a las postreras palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en esta tierra. Palabras gloriosas, palabras solemnes. Dijo el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Precisamente nuestra meditación dominical es esta, con relación al mandato del Señor que tenemos los cristianos, los discípulos actuales, de enseñar el Evangelio a todas las naciones. Los esfuerzos evangelísticos continúan. Las actividades evangelísticas no cesan. En todas partes hoy del mundo se está conociendo el Evangelio de Cristo Jesús. Es cierto que la tecnología ha sido instrumento, como oíamos nosotros en la escuela dominical, para algunas cosas tristes, pecaminosas. También el que sabía que vendría esta tecnología ha movido corazones para que estén anunciando por medio del internet el Evangelio en todo el mundo. Porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación, nuevas de gozo, de bendición para el alma triste, para aquel que vaga sin Dios, sin luz, sin esperanza. Por lo mismo, el Evangelio debe comunicarse a todo hombre en esta tierra, a nuestros prójimos, a nuestros compatriotas, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Todo aquel que esté cercano o lejano debe oír la palabra de salvación. Cristo es el Salvador de las almas. Quien conozca el Evangelio como nosotros, hemos de transmitirlo a cuantas personas podamos hacerlo. Porque si esta salvación se revela, no es para unos cuantos, sino para todo aquel que cree. El Evangelio es para todo el mundo. Leemos en esta bendita palabra de Dios, en este Evangelio,
lo que el Señor está ordenando. Es un mandato. Ciertamente es a sus discípulos. Posiblemente en la narración paulina, que el Señor se presentó ante más de 500 hermanos en un monte, posiblemente ahí fue, relacionando esto con los otros evangelios, donde dio este mandato, para que sus discípulos procuraran, se ocuparan en hacer saber que Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado de la humanidad, que Cristo murió por nosotros para darnos vida, para darnos perdón y para hacer una realidad de llevarnos a su presencia el día que partamos de esta tierra. El mandato de predicar el Evangelio, entonces, es vigente, es obligatorio, es algo que se debe hacer siempre. Uno de los personajes que en nuestra niñez nos cautivaron y que fueron ejemplo hasta el día de hoy fue nuestro hermano José María Pérez Guerra, un trabajador de los ferrocarriles nacionales de México. Le decían el señor Biblia, porque cuando salía de su trabajo montaba su bicicleta y por las calles de Buenavista buscaba personas que estuvieran en algún grupo y les hablaba del Evangelio. Él mandaba hacer sus pantalones, y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención. Mandaba hacer sus pantalones y le decía al sastre: tome en cuenta que yo aquí en mi cintura pongo mi arma. Esa arma era la Biblia para predicar el Evangelio. Es vigente el mandato y obligatorio también en estos días. El Evangelio puede comunicarse en una forma personal. Puede ser también un evangelismo personal masivo. Es decir, a través de actividades evangelísticas que promuevan ese anuncio en las ciudades, en los pueblos, en lugares apartados. En esta semana ha sido particularmente nuestra ciudad impactada. En el metro hay carteles anunciando lo que tendremos el sábado en la Nueva Arena Ciudad de México, una campaña evangelística. El domingo también, en un noticiero, vi a una cantante. No sabía yo siquiera que esa cantante existiera, pero lo que me llamó la atención fue que habló precisamente del mensaje del Evangelio. Hace muchos años, 1957, allá en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles tan maravillosa, tiene dos vías muy importantes, la autopista 5 y la autopista 10. Prácticamente son el corazón de la ciudad de Los Ángeles. En 1957, un joven, no llegaba todavía a los 30 años, en alguna de las calles que atraviesan esas autopistas, movido por el Señor, con un anhelo muy especial de predicar el Evangelio, instaló una carpa allí. Lo hizo después de días de oración, de petición al Señor, diciéndole: quiero predicar tu palabra, pero quiero que esta carpa se llene.
Cuando empezó a predicar el Evangelio, quizá unas 70 personas estaban en la carpa. Pero él había orado. Él le había pedido al Señor: quiero cumplir tu palabra, tu mandamiento. Y entonces, cuando alguien ora, suceden cosas, como dice el canto, maravillosas. Una anciana de la ciudad de Los Ángeles, una anciana madura en el Evangelio, de pronto oyó una voz, se sobresaltó. No había tenido una experiencia de esta naturaleza. Y aquella voz le dijo: entre el 5 y el 10, con mi hijo estaba yo buscando la calle, pudo haber sido la Telegraph o Rosemead o cualquiera de esas calles, pero no encontramos la referencia. Cualquier calle, cualquier lugar, porque del Señor es el mundo y su plenitud, y todos los que habitamos en el mundo. Y esa voz le dijo: mira, hay un joven, hay un muchacho, está predicando, tiene una carpa, háblale a Randolph Hearst y dile que le ayude. La anciana se sobresaltó, consultó, les dijo a sus amigas y amigos: a mí Dios no me habla, pero he recibido este mensaje, ¿qué debo hacer? Lo que el Señor te está ordenando. Fue al directorio telefónico. Hubo una época que había unos directorios telefónicos. Ahora son contactos en el celular. Y esos directorios eran unos gruesos volúmenes. Buscó Randolph Hearst y encontró que había más de 200 páginas de teléfonos de Randolph Hearst. ¿Qué voy a hacer? Y entonces marcó un teléfono que vio allí en el directorio. Era el teléfono particular de Randolph Hearst. Y entonces contestó su secretaria y le dijo: quiero hablar con el señor Hearst. Sí, cómo no. La secretaria estaba instruida que quien hablara ese teléfono de inmediato debía ser comunicada. Y entonces contestó el señor Hearst: ¿en qué le puedo servir? ¿Quién habla? Fulana de tal. Su memoria empezó a trabajar, pero dijo: dígame, ¿en qué puedo servir? Dios me ha hablado. Hay un joven allá entre el 5 y el 10 con una carpa y el Señor me dice que lo ayudes. Hearst contestó: con Dios no quiero tener ninguna deuda, le voy a ayudar. Esa noche, todas las cadenas de televisión de Los Ángeles que dependían de Hearst, todos los diarios estaban allí, y una gran multitud estuvo allí presente, y así empezó el ministerio de Billy Graham. El hombre que ha llevado a miles de personas de todo el mundo a los pies de Cristo. Por cierto, hace algunos años, allá en Carolina del Norte, los desarrolladores inmobiliarios fueron a verlo para decirle: reverendo Graham, sabemos que usted quiere construir un gran conjunto de edificios aquí, hospitales, facultades, universidades. Le ofrecemos financiar todo esto a cambio de que nos deje estos terrenos y le damos otros. Él dijo: no, porque esto el Señor nos lo ha dado. Así que no les voy a permutar nada. Eso motivó que fuera difamado. Hoy hay redes sociales que difaman a medio mundo y el otro medio mundo se lo cree. Y publicaron un librito por allí donde está Billy Graham
besando un anillo del Papa. Existe hoy una cosa que se llama Photoshop y cualquiera puede poner la imagen que quiera. Hace algunos años esto solo se podía hacer con personas capacitadas en esto. Algunos lo creyeron. Nosotros no lo hemos creído porque creemos que Jesucristo es el Salvador de las almas y no se va a valer de ningún subterfugio, de ninguna falsificación, ni de nada semejante para hacer del conocimiento de los hombres su evangelio. El próximo sábado, nuestra ciudad será el escenario de una campaña que se denomina Esperanza, Ciudad de México. En ella participamos nosotros, todas las iglesias de ICIAR de la zona metropolitana. Muchos de ustedes han estado orando conforme el plan Andrés y ya tenemos aproximadamente 6,200 invitados que llevaremos el domingo para que escuchen el mensaje de Jesucristo, el gran libertador. Muchos de los que irán nunca han escuchado. Hay 500 hermanos nuestros, ustedes están algunos en ese número, que seremos consejeros allí en la arena. Para aquellos que al oír el mensaje titubeen, ahí estaremos para apoyarles en su decisión y llevarles a Cristo Jesús. Habrá gozo en el reino de los cielos, porque hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. En esta iglesia se ha orado. Hace 15 días tuvimos una reunión en donde estaba así como hoy está. En esta iglesia no ha cesado la intercesión porque la predicación del evangelio es fundamental en este tiempo. Hay un sentido de urgencia. Nosotros sentimos que el tiempo se nos acaba. Hay que anunciar el evangelio. Hay que pedir a la gente que escuche la palabra de Dios y hay que transmitir la palabra de Dios. Pero además, los consejeros tienen la instrucción bíblica para llevar a las almas a Cristo y posteriormente que hagan profesión pública de su fe. Estamos seguros que de las 6,200 almas que estarán siendo llevadas por hermanos de todas las iglesias nuestras, muchos se convertirán y entonces habrá necesidad de discipularlos para llevarlos a su decisión pública mediante el bautismo precioso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La próxima semana, domingo, empieza el discipulado para el bautismo. Si usted es de los que ya han hecho su decisión por Cristo, como dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No sé cómo lo van a hacer nuestros hermanos de las iglesias como la Agrícola Oriental, como Moctezuma, como Tlaltenco, como Los Ángeles, Iztapalapa, no sé. Pero nosotros sí sabemos y estamos preparados. El discipulado, por cierto, ya no es suficiente. Oremos para que el Señor nos provea pronto mayores espacios. Los que serán bautizados, los que ya en este próximo sábado o antes harán su decisión por Cristo, formarán parte nuestra de este cuerpo maravilloso. El Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. El bautismo es un mandato del Señor. Por eso esta convocatoria a bautizarse el próximo domingo, el domingo de la entrada triunfal. El mandamiento de enseñar el evangelio a todas las naciones, a sus apóstoles
mandó que enseñasen y guardasen el Evangelio. La fe es inútil si no se obedece las palabras de Cristo Jesús. No se puede ser cristiano si no se obedece a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La historia demuestra que todos los discípulos salieron a predicar la palabra. Salieron por todas las naciones. Es verdad que el libro de los Hechos y la palabra solamente registra como sobresalientes al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Pero los informes de la patrística, los primeros padres de la iglesia, refieren que, por ejemplo, Tomás estuvo predicando el Evangelio en la India, en Nepal, en China, en muchos lugares, porque los discípulos distinguieron que el mandato del Señor no era para dejarlo pendiente, sino para ponerlo por obra, y así lo hicieron. Dijo el Señor: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Juan 15:14. Por su gracia y por la predicación del Evangelio, nosotros somos amigos de Dios. Y nuestra fe, en ella compartimos nuestro amor al Señor. Y muchos de nosotros hemos llegado a este lugar o a lugares donde se invoca el nombre del Señor, llevando el testimonio de nuestra fe y de nuestra conversión. Si pidiéramos testimonios de conversiones en este momento, serían muchos y el tiempo no nos alcanzaría. ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Cómo en los momentos más especiales, aquel que escribe en su palabra: estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo? Nosotros somos testigos de que tocó la puerta de nuestro corazón, y conmovidos por su llamado, le abrimos el alma. Y desde entonces, en mi caso, desde el año de 1967, Cristo está en mi corazón. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por último, la solemne referencia que nuestro Señor hace de la Divina Trinidad. El Señor se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas diferentes, y sin embargo estas tres personas, un solo Dios. Este podría ser un tema muy extenso, pero el asunto es la predicación del Evangelio. Que muchos no comprendan esta verdad porque no la entienden, no hace inválido el misterio al cual se refiere el Señor. Pero además, este Evangelio termina con una promesa que fortalece, que consuela, que regocija. Yo estoy con vosotros, dijo él, todos los días, hasta el fin del mundo. Recordemos siempre esto: Él está con nosotros. Este bello Salmo 23 que siempre recitamos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy está aquí, y mañana también, y pasado mañana también. Y si alguno de los que aquí estamos todavía no ha abierto su corazón al Evangelio de Cristo, hoy es la oportunidad de que Cristo esté en su corazón y usted esté con Cristo. Con todo el corazón oremos para que la campaña del próximo fin de semana sea una bendición y haya gozo en el reino de los cielos.
El Señor nos bendiga y el Señor nos ayude.